tema de esta mañana se titula Las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el día que nos regalas, y no es cualquier día, sino tu santo día para venir a estudiar tu palabra. Y ahora pedimos que tu Espíritu nos ayude para no solamente comprender y entender, sino sobre todo vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 14, donde hemos estado estudiando durante todas estas 2 semanas, durante esta serie de este seminario de profecía. Y dice Apocalipsis capítulo 14, ¿todos están ahí? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá ¿de qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro en el cáliz de su ira. Así que aquí nos habla de que aquellos que adoren a la bestia, aquellos que se sometan al sistema de la bestia, al sistema de la imagen de la bestia, entonces eventualmente cuando termine el cierre de la gracia, que vamos a hablar de eso esta tarde, recibirán ¿qué cosa? La ira de Dios. Y la ira de Dios, hermanos y hermanas, vamos a ver que es por medio de las 7 plagas postreras. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 7. Vamos a hablar del cierre de la gracia. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 7 a la luz de las 7 plagas postreras. Apocalipsis capítulo 7. Cuando estén ahí, digan amén. El final de Apocalipsis capítulo 6, las plagas están cayendo ya. Ya desde el versículo número 13, ya las plagas empiezan a caer. Perdón, desde el 14. Eso lo vamos a ver en un minuto. En el 7, el 6, perdón, termina en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿El gran día de qué? De su ira. El gran día de su ira ha llegado. Recuerden que decía el tercer ángel, que la ira de Dios será derramada. Aquí está el gran día de la ira llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O la pregunta que termina Apocalipsis 6 es: ¿quiénes son los que van a poder sobrevivir al periodo de las 7 plagas postreras? Que lo vamos a estudiar ahora. Noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer ¿qué? De hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, nunca. No, ahí no dice nunca, ahí dice ¿cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esos son los que tienen el sello de Dios. Entonces los ángeles representan el poder de Dios que está restringiendo el poder de Satanás, ¿verdad? Porque si Satanás tuviera rienda suelta, acabaría con toda la humanidad para que nadie se arrepienta, para que nadie acepte a Dios. Entonces los ángeles están aguantando, restringiendo el poder de Satanás, pero dice que llegará un momento en que los ángeles serán soltados, y lo que significa que entonces ¿qué cosa? Satanás ¿qué cosa? Tiene rienda suelta, ¿verdad? Para hacer lo que él quiera sobre la tierra. Pero antes de eso Dios dice: espérate, antes de soltarlo, primero tengo que hacer ¿qué? Tengo que sellar a mi pueblo. Y de eso vamos a hablar en la marca de la bestia y en la tarde también. Tengo que sellar a mi pueblo primero, y cuando mi pueblo sea sellado, entonces ¿qué hago? Entonces suelto los vientos, lo que representa el cierre del tiempo de gracia. Ahí es que termina y culmina el tiempo de gracia, la humanidad ya concluye, y ahí Satanás tendrá ¿qué cosa? Rienda suelta para hacer lo que él quiera. Pero hay una cosa que Satanás no puede hacer. ¿Y qué no puede hacer? Tocar a los sellados. Esa es la única restricción que Dios le pone en ese tiempo, en ese periodo de las 7 plagas postreras. Satanás no podrá tocar a los sellados, no podrá quitarle su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Están protegidos durante este tiempo de las 7 plagas postreras. Y ahí entonces, como dice, la ira de Dios comienza a caer. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 15. Una vez el pueblo sea sellado, los ángeles sueltan, y la representación o el paralelo a eso sería cuando el arca cerró la puerta del arca, ¿verdad?
Dios le dio oportunidad a todos los antediluvianos a montarse en el arca porque venía la destrucción final. Ellos rechazaron la gracia y la oferta de Dios de protección y eventualmente, ¿qué hizo Dios? Cerró la puerta y cayó la destrucción final. Esta vez fue por agua. Vamos a ver que la destrucción final será por medio de fuego, pero primero caerán las 7 plagas postreras. ¿Cuántos están en Apocalipsis capítulo 15? Apocalipsis capítulo 15, y noten lo que dice el versículo número 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían, ¿qué cosa? Las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Cada vez que usted ve la frase la ira de Dios se manifiesta en toda su totalidad por medio de las 7 plagas postreras. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Noten lo que dice el versículo número 5. Después de estas cosas, miré y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿En dónde estaba el tabernáculo? En el cielo, dice. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían, ¿qué cosa? Las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, ¿qué cosa? 7 copas de oro llenas de ¿qué? De la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo se llena del humo, significa que ha concluido la intercesión por la humanidad, concluye el tiempo de gracia. Noten entonces lo que dice el capítulo 16, versículo 1, que es una continuación. Y oí una gran voz que desde el templo a los 7 ángeles decía: id y derramad sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Noten que sobre quién cayó la plaga. Sobre los que tenían, ¿qué cosa? La marca de la bestia. ¿Y qué pasó con los que tienen el sello de Dios? La plaga no los toca. ¿Están conmigo? Todo el mundo cae en uno de estos 2 grupos. Todo el mundo será o sellado, de eso vamos a hablar a las 11, o todo el mundo será marcado. Los que tienen el sello de Dios, caen las plagas, están protegidos. Pero los que tienen la marca de la bestia no están protegidos, porque dice que esta primera plaga, la úlcera maligna, le cae encima, y eran los que adoraban a la bestia. Versículo número 3. Vamos a leerlo hasta el 11 y después vamos a desglosarlo con más calma. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en ¿dónde? En el mar. Versículo número 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has, ¿qué cosa? Juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro ángel, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son ¿qué? Justos y verdaderos. ¿Las plagas para qué son? Para acabar con este mundo de violencia, de pecado, con todos aquellos que se han levantado en contra de Dios. Dios le va a poner fin a todos ellos. Dios ha sido más que paciente y misericordioso con la humanidad, pero aquí en este periodo de tiempo el ser humano se ha empeñado en seguir su propio camino, en seguir en contra de Dios y ir en contra, incluso atacar su pueblo. Y entonces Dios está haciendo ¿qué? Está haciendo un juicio justo, porque ha dado tiempo de más a la humanidad y lo han rechazado, y Dios está derramando su ira. ¿Por qué es justo? Porque usted cree, le hago una pregunta: si hay una persona que está maltratando vamos a suponer, a su hijo o a su hija pequeño, si hay una persona que está maltratando a su hijo o a su hija, ¿usted cree que estaría bien permitir que esa situación continúe? No. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? Usted ponerle fin a eso. ¿Están conmigo? Entonces, el pueblo de Dios ha sido atacado, ha sido abusado, ha sido difamado. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios viene a defender a su pueblo. Amén. Así como un padre o una madre defenderían a su hijo o su hija,
que está siendo atacado por alguien, así Dios está que poniéndole fin a este mundo de pecado y violencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Noten entonces lo que continúa diciendo el versículo número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Vamos a parar ahí un momento. Lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, es que las plagas están cayendo, pero las plagas, les expliqué y les voy a mostrar ahora que las 7 plagas van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Ahora, no están explicadas en el orden de la creación en Génesis capítulo 16 a medida que vayan cayendo. Pero por asunto de orden, vamos a ver y les voy a mostrar que los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Joel, Sofonías y todos los profetas, ellos vieron el rollo cuando estaba abierto y estaba explicando cómo Dios le iba a poner fin a este mundo de pecado y de violencia. Ellos leyeron lo que decía que iba a acontecer y ellos comparten lo que ellos leen en el Viejo Testamento relacionado a lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar la creación. Por alguna razón se me trancó la presentación. Vamos a mirar el orden de las plagas por medio del orden de la creación, para que sea más fácil. Porque como les expliqué en el 16, no se deshacen el orden de acuerdo a... no está el orden de acuerdo a el orden de la creación, pero les voy a mostrar cómo va a deshacer los 6 días de la creación de una manera muy sencilla. Así que vamos a empezar con la creación. Pregunta, ¿cómo era la tierra en la creación en el comienzo? Génesis capítulo 1. ¿Qué decía? Que la tierra que estaba. Noten Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra ¿cómo estaba? Desolada. En algunas versiones dicen desordenada. Es una traducción, yo diría, incompleta porque Dios no hace nada desordenado. Amén. Era desolada la palabra. Es la palabra tohu, que significa estaba vacía. Estaba desolada. Significa que la tierra no tenía nada. Y las tinieblas estaban sobre ¿qué cosa? Sobre la faz de la tierra. ¿Están conmigo? Así que, ¿cómo estaba la tierra en su origen? Desolada, vacía. Vayan conmigo por favor al libro de Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, les voy a enseñar, como le dije, como todos los escritores, los profetas del Viejo Testamento, Dios le mostró este periodo de tiempo de las plagas. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Si usted está al lado de alguien que no tiene una Biblia, comparta la Biblia. Si usted está al lado de alguien que está aprendiendo a manejarse con la Biblia, dele una manita. Jeremías capítulo 4, cuando estén ahí digan amén. Noten lo que dice Jeremías capítulo 4 y vamos a leerlo en el versículo número 23. Noten, dice, miré a la tierra y he aquí que estaba como asolada y vacía y los cielos y no había en ellos ¿qué cosa? Luz. Interesante que ese es el mismo, casi la misma descripción de Génesis capítulo 1 y 2. La tierra estaba vacía y desolada y no había en ellos ¿qué cosa? No había luz. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Jeremías está diciendo ¿qué cosa? Que la tierra estaba vacía y asolada y no había en ellos luz. Ahora, alguien podría pensar que Jeremías está hablando del comienzo cuando Génesis capítulo 1. Pero le voy a mostrar que Jeremías no está hablando del comienzo, sino está hablando después de la caída de las plagas. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos leyendo. Miré a los montes y aquí que ¿qué? Que temblaban y todos los collados fueron ¿qué? Destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ¿qué? Miré y aquí que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor. ¿Delante de qué cosa? Del ardor de su ira. ¿Y qué es la ira de Dios? Las 7 plagas postreras. Por lo tanto, Jeremías no está hablando de Génesis, la tierra en su inicio cuando estaba vacía y desolada, sino que Jeremías está hablando de ¿qué? De la tierra después de la caída de las 7 plagas, cuando regresa a ¿qué cosa? A su estado vacío
y abismal. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿qué dice que ocurrió en el primer día? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Noten lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía en los cielos y no habían ellos, ¿qué cosa? No habían ellos luz. Así que ya se deshace lo que se hizo en el primer día, la luz que cubría la tierra, que en este contexto sería la gloria de Dios, que se ha apartado ya de la tierra en este contexto. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Segundo día, hermanos y hermanas, ¿qué hizo Dios? El segundo día, ¿qué hizo? No sabemos ni los 7 días de la creación. Segundo día, ¿qué hizo? Separó las aguas de manera ¿cómo? De manera vertical. ¿Y qué separó? Al separar las aguas de manera vertical, ¿qué hizo? El primer cielo, la atmósfera. ¿Están conmigo? Hay que practicar. El primer cielo, la atmósfera. Que la atmósfera, ¿qué es lo que hace? Nos protege del sol y también ¿qué hace? Nos protege de todo lo que está anda en el segundo cielo y también ¿qué hace? ¿Qué hace la atmósfera, hermanos y hermanas? Contener el oxígeno para que podamos respirar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor porque podemos respirar? Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 6. Pueden dejar Jeremías, no vamos a regresar a Jeremías, ya lo leímos. Apocalipsis capítulo 6, vayan conmigo, por favor. Les había explicado que el fin de Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, nos habla de la caída de las 7 plagas postreras también. Vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 6, el segundo día que hizo, la atmósfera, el primer cielo para retener el oxígeno y para protegernos de todo lo que hay en el universo. Apocalipsis capítulo 6, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 14. Y el cielo, ¿qué cosa? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Qué le pasó al primer cielo? ¿Qué dice ahí? Que ¿qué? Se desvaneció. ¿Qué significa que el primer cielo se desvaneció? Que se deshizo, se destruyó el primer cielo, la capa de ozono, esa protección fue ¿qué? Fue destruida. Noten Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como cae de la ¿qué? Y como se cae de la higuera. Así que el primer cielo, el cielo, versículo 14 de Apocalipsis 6, se desvanece. Significa que si se desvanece, le hago una pregunta. Si no hay primer cielo, si no está la capa de ozono, si no está esa protección, ¿será que en la tierra pueda sostener vida humana? Imposible. Por eso esto ocurriría al final, no al principio, pero recuerden, estamos siguiendo el orden de la creación para mostrárselo en ese cuadro. Así que el segundo día, el primer día hizo luz, ya no hay más luz. El segundo día se hace el cielo, ya no hay más cielo, ya no hay más protección. Ahora, ¿qué hizo Dios el tercer día? Vamos a ver. Segundo día separa las aguas de manera vertical. El tercer día separa las aguas de manera horizontal. ¿Y qué sale? La vegetación, las plantas, los montes, las flores, las frutas y toda vegetación, que es lo que nos da ¿qué? Alimento. ¿Están conmigo? No solamente a nosotros, sino también a los animales. Y el tercer día entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace todas las cosas lindas que vemos y cómo Dios adorna todo. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis capítulo 16, el tercer día, vamos a empezar con la vegetación. ¿Qué ocurre con la vegetación, las flores, las plantas? Apocalipsis capítulo 16, versículo número 8. Noten lo que dice. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar ¿a quién? A los hombres con fuego. Obviamente los que tienen la marca de la bestia. Le hago una pregunta. Si el sol está quemando a los seres humanos que tienen la marca de la bestia, ¿qué usted cree que le va a pasar a la vegetación? ¿Se va a qué? Se va a quemar, se va a destruir. Noten lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 26. Miré y aquí que la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia del Señor delante del ¿qué? Del furor de su pregunta. ¿Qué es la ira de Dios? Las 7
plagas postreras. Jeremías lo vio también, como toda la tierra fértil fue ¿qué? Destruida y acabada por las 7 plagas. Joel capítulo 1 versículo 10 al 20. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite y algunos de los árboles del campo se secaron. ¿Cuántos? Todos los árboles del campo se secaron. En otras palabras, ¿fueron qué? Fueron destruidas. A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó ¿cuánto? Todos los árboles del campo. Y si se destruyen todos los árboles, significa que no hay ¿qué? No hay fruta, no hay nada, no hay plátano, nada. Se destruye y se consume todo. Le hago una pregunta. ¿Podrá la tierra sostener vida humana sin vegetación? Completamente imposible que la tierra pueda sostener vida humana. Y luego, ¿qué más hizo Dios? En el tercer día, no solamente las plantas y la vegetación, sino también ¿qué cosa? Los montes, los collados, los valles y todo lo demás. Y noten lo que dice Jeremías 4:24. Mire los montes y aquí que ¿cómo? Temblaban y todos los collados fueron ¿qué? Todos los collados fueron destruidos. Apocalipsis capítulo 16, noten lo que dice. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 18. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor ¿de qué? Un gran temblor de tierra. Un terremoto ¿cómo? Tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la ¿qué? Un terremoto, hermanos y hermanas, que no va a sacudir un país o una región, sino va a sacudir ¿qué cosa? El mundo entero. Y con ese terremoto, todos los volcanes de la tierra van a explotar. Todo se va a ir deshaciendo, todo será destruido. Regresemos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, noten lo que dice. Recuerden, estamos consiguiendo el orden de la creación en Génesis capítulo 1 para mostrar cómo las 7 plagas están deshaciendo los 6 días de la creación de Génesis. Apocalipsis capítulo 6, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, esa es la atmósfera, y todo monte y toda ¿qué? Toda isla se removió de su lugar. ¿Dónde estamos ahora mismo? En Puerto Rico, una isla. ¿Qué le va a pasar a Puerto Rico, hermanos y hermanas? Se va a deshacer completamente, como se van a deshacer todas las islas, todos los montes, todos los collados, todo será completamente ¿qué? Destruido. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿estamos viendo las 7 plagas deshacer los 6 días de la creación? ¿Sí o no? Efectivamente. Cuarto día, ¿qué hizo Dios el cuarto día? Ese se lo tienen que saber. Ese es en los animales. ¿Qué hizo el cuarto día? El sol, la luna, las estrellas de nuestra galaxia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 6, ahí mismo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esos versículos 12 y 13 históricamente ya ocurrieron, nosotros sabemos, con el terremoto de Lisboa y varios otros eventos catastróficos que identificaron que el tiempo del fin estaba llegando. Pero estos eventos volverán a ocurrir, pero esta vez no a nivel local, sino acontecerá a nivel mundial. Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué cosa? Conmovidas. Esto es aquí, ahora en el tiempo final de la gran tribulación que vamos a ver que es después del cierre de la gracia. Joel 2:10. Delante de él, que Dios, temblará la tierra y se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas, ¿qué cosa? Retraerán su resplandor. Pregunta, ¿está deshaciendo o no está deshaciendo los 6 días de la creación? ¿Sí o no? Efectivamente. Ahora vamos al quinto día. ¿Qué hizo Dios el quinto día? Los animales del mar y los animales que
vuelan. ¿Están conmigo? Así que los animales del mar y los animales que vuelan. Vamos a empezar primero con los peces y los animales del mar. Apocalipsis capítulo 16. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Cuando lleguen ahí digan amén. Los animales del mar en el quinto día. Noten lo que dice Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en ¿qué? En sangre como de muerto. Y murió ¿qué cosa? Todo ser vivo que había en el mar. ¿Cuántos? Todos los animales del mar murieron. Versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron ¿en qué? En sangre. Hermano y hermana, recientemente hace un tiempo atrás salió un reporte de un río en Rusia que se convirtió así en rojo, en sangre. Y alguna gente dijeron, ¡ay, ahí están las 7 plagas postreras! Sabemos que no ha ocurrido porque todavía el tiempo de gracia no ha terminado, porque si no, no estuviéramos aquí. Y hermanos y hermanas, lo que ocurrió fue, según el reporte de las noticias, es que hubo una empresa de metales tóxicos y soltaron todos esos desperdicios y el mar se convirtió en rojo, ¿verdad? Así como pasó en Egipto. Pero eso no son las 7 plagas, hermanos, porque todavía hay gente arrepintiéndose y dándole su vida al Señor. Amén. Así que en ese sentido fue algo muy interesante que ocurrió. Las aves, pregunta, ¿también las aves? ¿Qué ustedes creen? Sí, ya habíamos leído, de hecho, lo que le pasó a las aves. Las aves se habían ido. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Disculpen, es el 16. No, tampoco están aquí. Está en Jeremías. Se los pongo ahora, disculpen. Voy a unir los animales. Quinto día, los animales del aire. Sexto día, los animales de la tierra. ¿Y qué más? Y el ser humano. Se los junto todo mejor. Oseas 4:3. Por lo cual se enlutará la tierra y se cortará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, aun los peces del mar. ¿Qué cosa? Fallecerán. ¿Cuánto? Todo morador, todas las bestias del campo, todas las aves del cielo y todos los peces del mar. Sofonías capítulo 1, versículos 2, 3 y 18 dice así: destruiré del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, las piedras del tropiezo con los impíos, y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice ¿quién? Dice el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Destruyendo y acabando con todo lo que hay. Solamente hay una cosa que no será destruida cuando venga esta destrucción, que será ¿quiénes? Son los que tienen ¿qué cosa? El sello de Dios en ese contexto. Sigue Sofonías. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. ¿En qué día? El día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará, ¿de qué cosa? De todos los habitantes de la tierra. ¿Quiénes son esos que serán destruidos? Los que tienen ¿qué cosa? La marca de la bestia. ¿Están conmigo? Ahora, noten algo interesante. Alguna gente me pregunta, o se pregunta, ¿cuánto tiempo durará el periodo de las 7 plagas postreras? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo durará? Según dice aquí, el día de la ira del Señor. Ahora, le hago una pregunta. ¿Será que va a caer las plagas en un día literal? ¿O será que está hablando en términos proféticos, en donde un día literal es equivalente a, un día profético es equivalente a qué cosa? A un año literal. Así que hay una posibilidad de que las 7 plagas duren y el tiempo de la gran tribulación sea un periodo aproximadamente ¿de qué? De un año. Para confirmarlo, para que no digan que yo me lo estoy inventando, Apocalipsis capítulo 6, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6, le voy a dar 2 versículos que confirman el mismo concepto del día. No creo que dure más de un año, no creo que llegue al año, porque si usted estudia las plagas de Egipto, que son un paralelo, y las plagas de Egipto que cayeron
Se calcula que el periodo de las plagas de Egipto duraron aproximadamente 6 meses. El periodo de tiempo de la destrucción, todo lo que ocurrió en cuanto a eso. Así que yo creo que sería aproximadamente, pero serán un periodo de este tiempo. Apocalipsis capítulo 6, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo número 17. Porque el gran ¿qué? Apocalipsis 6, 17, ¿qué dice? Porque el gran día de su ira ha llegado. Nuevamente, un día. ¿Será que las plagas van a caer en un día? No, sabemos que no. Incluso el Espíritu de Profecía dice que las plagas no caen todas a la misma vez, sino caen sucesivamente. En ese sentido, así que será un periodo de tiempo. Además de eso, esta tarde vamos a ver todo lo que va a acontecer durante el periodo de la gran tribulación. Es imposible que pueda ser en un día literal. Un versículo más, Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, donde el concepto del día se aplica de manera profética. Apocalipsis capítulo 18, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo número, vamos a empezar en el 6. Está hablando de Babilonia. Dadle a ella, Babilonia, la ramera, como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Eso está hablando de la ira de Dios. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormentos y llanto, porque dice en su corazón, este es Babilonia lo que dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, ¿y qué más dice? Y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán, ¿qué cosa? Sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Están conmigo? Aquí dice que ¿qué? En un solo día caerán las plagas. Le hago una pregunta. ¿Será que en un día literal? Se entiende que es un día profético, o mejor dicho, un día profético que es un año, ¿qué cosa? Un año literal. ¿Están conmigo? Así que ese es el panorama de lo que está ocurriendo. Vayan conmigo ahora al libro de Isaías capítulo 13. Se lo voy a mostrar ahora cómo Isaías también vio la destrucción final que viene por medio de las 7 plagas. Perdón, la destrucción de este mundo como lo conocemos, porque después viene lo que vamos a hablar esta tarde después del milenio. Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis. Isaías capítulo 13. Cuando estén ahí, digan amén. Si no han llegado, digan misericordia. Amén. Isaías capítulo 13, noten lo que dice el versículo 4. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos y de naciones reunidas. Esto está hablando de la guerra del Armagedón. El Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenará de terror. Angustias y dolor se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto y se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Versículo 9. He aquí que el día de Jehová viene terrible y de indignación. ¿Y qué cosa? Y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro del orfil al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos. ¿En qué cosa? En el día del ardor de su ira, que son ¿qué? Las 7 plagas postreras. Dice Jeremías 4, 26, 27, todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira, porque así ha dicho el Señor, toda la tierra será asolada, pero miren lo que dice aquí, pero no la destruiré ¿de qué? Dios no destruye la tierra.
Dios destruye la superficie de la tierra. ¿Por qué Dios no destruye la tierra completa? Porque ¿cuál es la promesa de Apocalipsis capítulo 21? Que haré ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Están conmigo? Entonces la destrucción no es a la tierra, es solamente la superficie de la tierra que será destruida para entonces hacer la tierra nueva. ¿Cuántos están conmigo? Isaías capítulo 24, vayan conmigo por favor. Isaías capítulo 24. Les expliqué que casi todos los profetas del Antiguo Testamento vieron las 7 plagas porque vieron el rollo abierto. Y el rollo fue abierto con el libro de Daniel, pero fue abierto, dice, en el tiempo del fin. Y esto fue después del tiempo del 1844. Isaías capítulo 24, ¿cuántos están ahí? Noten el mismo panorama. He aquí que Jehová vacía la tierra y la ¿qué? Si la vacía, ¿qué implica eso? Si la vacía, ¿qué implica? Que tenía cosas, estaba llena y se vació. Porque si no tuviera nada, no hubiera dicho que la vació. Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo también al sacerdote, como el siervo también a su amo. Brinquemos al versículo número 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo número 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron ¿qué cosa? Las leyes de Dios. Y como traspasaron las leyes de Dios, ¿qué implica eso? El pecado abundó y sobreabundó en la tierra. Falsearon el derecho y quebrantaron ¿qué cosa? El pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asoladas. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. ¿Y qué cosa? Y disminuyeron los hombres. Esa frase disminuyeron es una frase muy interesante. Significa que quedó un remanente después de todo esto que acontece. ¿Y quién es el remanente que quedó? El pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que claramente explica, hermanos y hermanas, que la razón por la cual Dios destruyó la tierra es porque, por la razón por la cual Dios trae este juicio sobre la tierra, es porque rechazaron la misericordia de Dios, dice el mensaje de los 3 ángeles, porque han pisoteado la ley de Dios y por eso Dios quita su protección que tuvo sobre la humanidad, este periodo de gracia que Dios le ha dado a la humanidad. ¿Para qué? Para que pueda responder ante el amor de Dios, pero Dios dice, yo no voy a permitir que esto continúe para siempre. De hecho, si Dios no destruye, nosotros nos autodestruiríamos porque vamos por camino de la autodestrucción como quiera, con la contaminación y la guerra y la violencia y todo. Dios, antes de nosotros autodestruirnos, Dios en su misericordia, ¿qué hace? Le pone fin a este mundo en ese contexto. ¿Están conmigo o no están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Podría este mundo sostener vida humana después de la caída de las 7 plagas? ¿Por qué se lo digo? Porque hay muchos hermanos y hermanas cristianos de otras denominaciones que piensan que el tiempo del milenio y el tiempo de la tierra nueva será aquí justamente después de esa segunda venida. Pero es que la tierra no puede sostener vida humana después de la caída de las 7 plagas. Y vamos a ver en la tarde que después de la caída de las 7 plagas, que será y concluirá con la segunda venida de Cristo, ¿qué ocurrirá? Habrá un periodo de tiempo en donde la tierra estará desolada y vacía. Ese periodo de tiempo se llama el milenio. Y después del milenio es que entonces regresamos para la tierra para ponerle fin, para Dios entonces darle la sentencia final que será el juicio. Se me trancó el clicker otra vez, por favor. Entonces, en ese contexto, hermanos y hermanas, mirando el panorama, Dios está haciendo ¿qué? Dios está trayendo juicio a los perdidos. ¿Están conmigo? A los malvados, a los que han rechazado en ese sentido. Dios está quitándole el sufrimiento a su pueblo. Dios está mostrando que ¿qué? Que sí le va a poner fin a este mundo de pecado, de maldad y violencia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a traer, y esa es la advertencia que nos está dando la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Que esta destrucción va a venir, así como todo lo demás que Dios ha dicho, va a venir y va a acontecer. ¿Están conmigo? Hermanos y hermanas, los 4 ángeles están puntos, ya están soltando los vientos poco a poco. Ya estamos viendo cómo el mundo está poco a poco siendo soltado. Muy pronto Cristo terminará su obra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y le está dando esta oportunidad a la humanidad, no solamente a los de afuera de la iglesia, sino también a los de adentro de la iglesia, para permitir que el sumo sacerdote limpie el pecado que hay en el corazón humano.
para limpiar y sacudir y purificar para el regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde es la única protección durante este tiempo? Salmo 27, 4 y 5. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor, ¿cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su ¿qué? En su templo. ¿Están conmigo? ¿Dónde es que tenemos que estar, hermanos y hermanas? Tenemos que estar en el templo, porque en el día de la calamidad me esconderá en su tabernáculo y en los secretos de su tienda me ocultará y sobre la roca, ¿qué cosa? Me pondrá en alto. ¿En dónde, hermanos y hermanas, tenemos que estar para que esta destrucción no nos toque, hermanos y hermanas? Tenemos que estar ¿en dónde? En el santuario. Tenemos que estar específicamente ¿en dónde? En el lugar santísimo. En el ministerio, y eso lo vamos a hablar en la tarde, sobre el ministerio de sumo sacerdote de Cristo para purificar y limpiar todos los pecados del mundo, porque Él vendrá y tendrá una iglesia como limpia y pura, sin mancha y sin mácula. Una iglesia que refleje perfectamente el carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo que viene a buscar y esos serán los sellados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le hago una pregunta. Si tenemos que estar en el lugar santísimo, ¿cuál es el mueble que está en el lugar santísimo? El arca. ¿Y qué es lo que dice la profecía? Entra en el arca. ¿Están conmigo? Entra en el arca porque ahí es donde únicamente tendremos la protección de Dios durante este tiempo final. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, Cristo viene muy pronto para acabar con este mundo y nos está dando esta oportunidad, no solamente a nosotros, para permitir que Él pueda limpiar y purificarnos a nosotros, sino para que demos este mensaje al mundo diciéndole, el fin está cerca. Y lo estamos viendo por todos los medios. Esta tarde vamos a hacer, tengo una lista de los eventos del fin de este mundo y vamos a ir punto por punto, siguiendo Mateo capítulo 24, y le vamos a mostrar el orden de cómo las cosas van a ir deshaciéndose, junto con el asunto de la marca de la bestia, la imagen de la bestia, y vamos a poner todo en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, quiero estar preparado para ese día y quiero ayudar a preparar a otros y anunciarle a los demás? Vamos a ponernos en pie para decirle, Señor, yo quiero estar listo, yo quiero ser purificado por ese sumo sacerdote que toma el pecado y limpia el lugar santísimo que representa la mente y el cuerpo humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre Santo, gracias porque este mensaje, aunque puede ser aterrador, es aterrador para aquel que no está siguiendo tus caminos. Es aterrador para aquel que no se está consagrando diariamente. Es aterrador para aquel que ama más las cosas de este mundo que tus caminos. Ayúdanos, Señor, a no solamente comprender y entender esta temática, sino también a compartirla con otras personas. Porque sabemos que así como todo lo demás ya está, se ha cumplido, en su gran mayoría, todo lo que está profetizado en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, así también sabemos que esto también se va a cumplir. Y que tú le vas a poner fin a este mundo de pecado, de violencia y de maldad. Y te damos gloria a Dios por eso, Señor, porque tú prometes que vivamos en una tierra nueva donde mora la paz, la justicia y la santidad. Gracias, Señor, por esta bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a su lado, métete al arca, díselo, métete al arca.